¿Qué significa la masculinidad y ser hombre en el 2026 y a futuro a corto plazo? ¿Cómo podemos interpretar los espacios homosociales? Acompáñenme en Diálogos desde la Frontera, porque hoy vamos a conversar con el estudiante de la maestría en Estudios Culturales, Daniel Valenzuela Sánchez, quien nos platica sobre este tema. ¿Qué tal? Esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Soy la periodista Rocío Galván y hoy en este estudio nos acompaña el estudiante de la maestría en Estudios Culturales, Daniel Valenzuela Sánchez. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California y sus temas de estudio tienen que ver con la masculinidad, la socialización de varones, y también esto que puede ser el abuso sexual en la población de migrantes hombres. Temas importantes, diferentes, y bueno, pues le saludamos con mucho gusto, le agradecemos su tiempo. Daniel, qué bueno que estás aquí con nosotros, temas que nos resultan muy interesantes, muy atractivos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rocío. Sí, son temas que he venido manejando desde hace tiempo. Justamente el tema de las masculinidades nació por una ocasión. Estaba pensando en qué significaba mi masculinidad, ¿no? Digamos que no es un evento aislado el que yo lo haya meditado y lo haya tratado de racionalizar. ¿Por qué? Porque desde pequeño me di cuenta que había algo escondido que yo quizás había dejado de ver, que era por qué la dureza, la sanción, la burla, la carrilla forma parte de una violencia, digamos, simbólica, pero que siempre está dentro del parámetro que forma tu personalidad o, digamos, mide tu hombría, ¿no? En ese sentido, dije, el lenguaje es una parte esencial para cuestionar la masculinidad, ¿no? Y conocerla también, y cómo se legitima la masculinidad en relación con los demás hombres, ¿no? Porque también la masculinidad se construye en relación con los hombres, ¿no? Y se sanciona en relación con los hombres, ¿no? Uno de los hallazgos que tuve hace varios años fue que yo quería saber, porque una de las cuestiones que nosotros como hombres no nos situamos desde pequeños y que se suele bromear mucho, es quién es más hombre porque quién ha tenido más actividad sexual como hombre, ¿no? Y yo me pregunté, bueno, ¿cómo se mide eso? ¿Por qué? ¿De dónde surge esta idea? Y acá en Tijuana fui a la zona norte y, me pasé a entrevistar y a platicar con una muchacha. Y ella me platicaba que muchos chicos menores de edad venían a entrar en actividad sexual a esa zona, ¿no? Pero que no venían solos. Sus padres los llevaban para que ellos fueran hombres. ¿Para supervisar de alguna manera? Sí. Claro, lo entrecomillo. Para que entraran en actividad sexual y eso los hacía hombres, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, bueno, no sé si eso es a voluntad de los chicos o se puede también pensar que es abuso sexual en cierta manera, ¿no? Entonces, y también pues me he dado cuenta que también hay una marca del orden social que existe, ¿no? En cómo es el hombre y cómo es la mujer. Digamos que el ser hombre es una pregunta un tanto complicada de responder, ¿no? Pero hay un sociólogo británico que él menciona qué significa ser hombre, ¿no? Él dice que los hombres han hablado de los hombres durante años, pero nunca se han dado cuenta que hablan de ellos mismos, ¿no? El hombre siempre ha sido la empresa, la organización, ¿no? El director, siempre ha sido todo el hombre, pero los hombres nunca se dieron cuenta que siempre hablan de ellos mismos, ¿no? Entonces esa es la categoría del masculino genérico que ha imperado en nuestro lenguaje y que también exige, ¿no?, a los hombres como un parámetro dentro del sistema patriarcal. Oye, bueno, y además, Daniel, en una época como esta, donde está la cuestión de género
y donde las mujeres que durante muchísimos años guardaron muchas cosas las están sacando, y entonces entiendo que es más difícil fijar la masculinidad y el ser hombre en una sociedad como esta, ¿verdad? Entonces, quizás es más cómodo seguir el rol de lo que normalmente se dice que es un hombre, como lo que tú nos decías de la iniciación sexual de algunos jóvenes, en lugar de agarrar el reto de decir, bueno, la masculinidad tiene un nuevo sentido. No sé si estoy planteando bien mi pregunta y ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, hay una película de Luis Aguilar del 1940 y algo, que se llama Al diablo con las mujeres. Ah, sí la vi, claro. Sí, que es un clásico del cine de oro, ¿no? Ajá. Pero el nombre del diablo de las mujeres ya te dice mucho, ¿no? Claro. O sea, ¿qué sucede dentro de la película? Pues que las mujeres gobiernan. Hay una mujer que es gobernadora de un pueblo. Y todos los hombres, cierra hasta la cantina, me acuerdo. Y todos los hombres se ponen de acuerdo para sabotearla. Al final funciona, ¿no? Sí. Al final funciona y termina siendo un hombre. Y es como esta comodidad que a veces nosotros tenemos. Y este ejemplo lo pongo porque una de las cuestiones de cómo se aprende a ser hombre es con la socialización del género que se da desde pequeños, que está en la industria cultural, que es tanto la literatura, las películas, ¿no? La música. En todo ello se encuentran los roles de género adscritos a cómo tú debes actuar en la vida social, ¿no? Pero retomando un poco tu pregunta sobre los movimientos feministas que también van en convergencia con las masculinidades. Las masculinidades le deben todo a la tradición feminista. Las masculinidades como teoría no existieran si la mujer no se pregunta qué significa ser mujer y qué es la feminidad. Si ellos no lo hubieran hecho, los hombres, las masculinidades no hubieran existido, ¿no? Porque es cuando las masculinidades agarran tradición feminista para los mismos hombres cuestionarse sobre los sistemas de poder que se han elaborado durante siglos, y que eso les ayuda a cuestionarse ellos mismos. Pero eso sí, hay un error muy grande dentro de las masculinidades, que es que los hombres piensan que es el refugio en el cual pueden caer para ser mejores hombres, y lo leen pensando que ya son mejores y que han olvidado patrones de conducta que a lo mejor son dañinos, ¿no? No quiero generalizar. Y ese es un error totalmente que siempre sucede, porque una cosa es tener conciencia de género y otra cosa es haber leído y sentir que ya conoces cuáles son los sistemas de poder. Siempre yo digo que los conceptos, por más que tú puedas leer 20 libros y recuerdes todo, pero lo importante acá es que el concepto lo hagas vida, y en ese sentido la conciencia de género se hace vida en cuanto uno conoce qué son las masculinidades, ¿no? Esto de las masculinidades, que es cuestionar las ideologías que predominan y que se subjetivan en los individuos y que son de un sistema patriarcal, ¿no? Permíteme hacer una pausa y regresamos con más de esta conversación aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues como tu área de trabajo es la sociología, me parece muy interesante las partes donde has estado. Antes, Daniel, un escenario psicosocial y homosocial eran las cantinas. Me acuerdo que prohibido entrar mujeres y cosas así, pero eso se fue cambiando y me decías tú que has estado en 2 escenarios que pudieran calificarse como, vamos a decir, recintos, lugares exclusivamente de hombres, que me decías es el fútbol... Fútbol 7 llanero y las tocadas hardcore de aquí de Tijuana. Ajá. Sí, ¿Y qué pasa en estos lugares? ¿Y cuál es tu observación? ¿Y de qué ha servido para este trabajo que tú estás realizando? Fíjate, Rocío, que sí, primero las cantinas siempre fueron como un eje central dentro de las masculinidades por el alcohol, ¿no? Ajá. El consumo de alcohol, que esto se viene desde tradición mexicana, consumo y también el deporte, ¿no? O sea, el tomar alcohol y estar en una pelea de gallos, ¿no? Y de la pelea de gallos se retoma la metáfora del hombre gallo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas cosas que se van desplazando de los mismos conceptos y vamos viendo cómo es la identidad mexicana o a lo que se le conoce como el macho mexicano, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, los espacios masculinizados se han ido expandiendo, pero también hay espacios progresistas en donde, pues, si bien son contraculturales, progresistas, como es el espacio de Hardcore Mosh Pit, que el hardcore es un género musical que nació en Nueva York y San Diego también tuvo una cuna muy fuerte por allá por los años 80, ¿no? Es un movimiento contracultural y progresista que justamente rompía con las normas institucionales, digamos, de la música, ¿no? Incluso un poco anarquista en ocasiones, ¿no? Y aquí se ha venido a instalar y ha tenido mucho auge durante muchos años. Muchos años ha estado aquí esa escena musical y ha tenido mucha influencia el hecho de que Tijuana, como ciudad fronteriza, pues bandas de Las Vegas, San Diego, Coronado, vienen acá y se instalan y hacen sus shows, ¿no? Y son shows de 100, 200 pesos, o sea, no son caros, ¿no? Bien, en la organización dentro de este espacio, el performance del cuerpo siempre está adscrito, ¿no? Así como en el fútbol es un espacio donde el cuerpo está adscrito porque tú estás dentro de una cancha y es un espacio lúdico, pues acá también. Pero, ¿qué sucede en esos 2 espacios y por qué son tan diferentes, pero a la vez se pueden conectar? Lo que sucede es que los 2 están en vigilancia. Por acá a un lado, que tú seas bueno jugando fútbol, ¿no? Y que tengas competitividad, agresividad, ¿no? Y buen rendimiento dentro de la cancha. Acá, mientras más bailes, que el baile es una expresión lúdica de artes marciales, pues más reconocimiento vas a tener dentro del grupo, ¿no? Pero me decías que es un baile agresivo. Sí, es un baile agresivo, pero no se busca golpear a la otra persona. Ah, ok. Es como si alguien estuviera tirando patadas como karate, ¿no? Uh-huh. Pero que van a los tiempos de la canción, ¿no? Siempre van con los tiempos de la canción, no es asimétrico, digamos. Uh-huh. Sí tiene una simetría estéticamente cuando lo ves. Se nota que ese movimiento va en esa parte de la canción. No es a propósito de meterse a boxear, por ejemplo. No va como por ahí. Uh-huh. Pero sí hay un performance del cuerpo que está, digamos, programado cuando ya escuchas el sonido de esta parte de la batería. Yo me meto y hago cierto movimiento, ¿no? O cierta parte del baile, porque también el baile se divide en varias etapas, así como la danza. Acá también se divide en varias etapas musicalmente hablando. Me llama la atención, Daniel, ¿qué tan importante es estos espacios, la creación de estos espacios? ¿Qué tan importante es dentro de la masculinidad el tener espacios solamente para hombres? Te decía yo antes de que iniciáramos esta conversación, pues yo sigo yendo a reuniones sociales donde no sé qué pasa, me llama mucho la atención, porque de pronto volteo y los hombres están en un lado y las mujeres en otro.
y las conversaciones son muy diferentes, y si alguna mujer del grupo de las mujeres osa irse para donde están los hombres, como que no es bien visto. Entonces estos son como espacios así muy marcados, ¿no? No sé qué tan importante es el que sean espacios exclusivamente para hombres. Mira, yo no sé qué tan importante podría ser, y yo como hombre te lo digo, hombre heterosexual aparte, no sabría decirte si tiene una relevancia tan importante, ¿no? Porque si bien, o sea, han habido movimientos para que los espacios sean más inclusivos, sobre todo, por ejemplo, pensando en lo musical, este espacio que es más progresista, sí asisten muchas mujeres, sí hay mujeres dentro de, y también hay mujeres que bailan pero honestamente son como 2 o 3, ¿no? Son pocas. Sí, o sea, y hombres son como 10, 15, ¿no? Y en el fútbol sí es más marcado los roles de separación de género. ¿Por qué? Porque pues, tú ves a los hombres jugando y a las chicas las ves en otros sectores, ¿no? Y eso también lo vi en un estudio que hice en una preparatoria, ¿no? De sectores de convivencia, que los hombres estaban en las canchas y las mujeres estaban en las cafeterías. Y no había hombres en las cafeterías en ciertas horas, y en las mujeres no había mujeres en los centros deportivos, donde están las canchas, ¿no? Esta separación responde justamente a una, yo le digo como algo psíquico, ¿no? Algo cognitivo, un poquito kantiano, digamos, ¿no? Pensemos un poquito en el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque ya estamos como, digamos, tenemos como los roles de género bastante marcados, que nos hacen estar en ciertas situaciones y en ciertos lugares, pero que a veces ni siquiera tenemos como ese razonamiento inmediato de decir, ay, ¿por qué estoy acá y no allá? ¿No? Es algo programado, yo diría, pero es por justamente por cómo se han naturalizado los roles de género, ¿no? Es un poco una actitud inconsciente. Sí, es claro, es inconsciente. Sí. Karl Marx le llama que existe una cámara oscura, ¿no? Cuando él está explicando la ideología alemana, él usa una metáfora que le llama la cámara oscura. La cámara oscura es donde entra un rayito de luz, por el otro lado va a entrar al revés, ¿no? Y así funciona la ideología dentro de los sistemas. Sí, hay una ideología correcta que tú la puedes estar alimentando, pero el sistema tiene la última palabra y sabe si esa ideología y ese pensamiento va a salir como es o va a salir volteado, y tu ideología va a ser la misma en el sistema, ¿no? Va a volver a ser la misma. Ajá. Vamos a hacer pausa, Daniel, y regresamos con la última parte de hoy en Diálogos desde la Frontera. Quiero que me cuentes esto del lenguaje sexista, este trabajo que nos expones también, y bueno, regresamos después de esto.
pues vamos con este tema que es en realidad tu trabajo, tu estudio, el lenguaje sexista en los espacios y los espacios homosociales. Sí, pues este es mi tema de la tesis de aquí de maestría, que es sobre el lenguaje sexista en los espacios homosociales. Lo que yo quiero ilustrar en esta tesis no es una forma de hablar bien, ¿no? No es una moralización individual, no parte por ahí de moralizar a las personas para que hablen de cierta manera como es correcto. Creo que esa no es la función de hablar de mi parte sobre el lenguaje sexista, pero el lenguaje sexista sí nombra en cómo es la otredad, digamos, ¿no? Nombra por qué es malo ser homosexual, ¿no? Y por qué te castigo con una ofensa que tenga que ver con una connotación homosexual o femenina, ¿no? Sí. Entonces, pero acá el lenguaje sexista yo lo estoy manejando y lo estoy llevando en cómo si bien la masculinidad hegemónica ha ido cambiando gracias a los movimientos feministas y se ha ido como... Todavía existe, no voy a decir, claro, no, existe por supuesto. Y va a seguir existiendo y la masculinidad tóxica también, pero tal vez sí ha habido gracias a esos movimientos un poco más de conciencia por los hombres, ¿no? Sin embargo, lo que a veces se puede ver como que es una actitud ya no hegemónica, pero subjetivamente tenemos todavía algunos códigos hegemónicos. Y eso es lo que yo estoy analizando, en cómo el lenguaje sexista se encuentra subjetivado en el individuo y hace actuar de cierta manera o pensar, ¿no? que es sancionable y cuál es mi límite, digamos, ¿no? Como hombre. Entonces, en ese sentido, el lenguaje sexista viene a ser este punto de quiebre, digamos. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer si yo sé que diciendo algo homofóbico y algo que tenga que ver con la feminidad, voy a ganar reconocimiento, lo voy a hacer para estar dentro del grupo, ¿no? Para quedar bien. Claro, y esa es una cuestión subjetivada que ya tenemos. ¿Por qué? Porque es carrilla, no pasa nada, no estoy haciendo daño a nadie. Y sí, o sea, no hay como, digamos... Una sanción. No hay una sanción. Sí. Y no hay un problema con ello, ¿no? Pero la violencia simbólica existe, ¿no? Entonces, yo estoy ilustrando en que los hombres, en la subjetividad, todavía tenemos patrones que se han traducido a estos códigos patriarcales, ¿no? Y que el lenguaje sexista viene a ser una forma en donde cómo nos nombramos, nos situamos y qué pertenencia tenemos dentro del grupo, que eso es lo más importante, ¿no? Que el lenguaje sexista funciona como pertenencia dentro del grupo y se sanciona al que no cumple con ciertos códigos masculinos que vienen desde la tradición hegemónica. Sí, cómo no, sí, cómo no. Dime una cosa, Daniel, antes de que se nos agote el tiempo. ¿Crees que todo este proceso ha retrasado, por así decirlo, lo entrecomillo, la evolución de la sociedad mexicana? Porque, bueno, no sé, otras sociedades que son más progresistas, más avanzadas, los roles, los géneros tienen un intercambio distinto. ¿Crees que eso ha detenido un poco el progreso de la sociedad mexicana? Te lo pregunto como sociólogo y como ya casi maestro en estudios culturales. Sí, bueno, es una pregunta compleja porque habría que irnos pensando en el lenguaje. Pues el lenguaje viene del indoeuropeo, ¿no? Del indoeuropeo y luego va bajando y llega a acá, ¿no? A lo que conocemos ahora como el castellano, ¿no? Pero ¿cómo llega el castellano acá? Por toda una colonización, ¿no? Y esa colonización también traía algunos efectos, que era la religión. Y la religión tiene patrones muy machistas dentro de los pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, todo eso es un orden progresivo que ha llegado hasta acá, ¿no? Y no siento que hay un atraso para nada. Yo siento que hubo un aprendizaje, ¿no? Y justamente esos aprendizajes, la teoría está para deshacerse. Los aprendizajes también se pueden deshacer y volver a hacer, porque de eso se trata. De eso se trata las teorías, deshacerse para que vuelvan a funcionar o que funcionen de otra manera. Entonces, yo creo que el orden progresivo
ha despertado la atención de ciertos colectivos, de ciertos movimientos que han cuestionado eso y que han hecho que la cultura mexicana esté despertando, y por eso es que el movimiento más fuerte de México y Latinoamérica es el feminismo, porque está despertando eso en la sociedad para darse cuenta que la igualdad no se trata solamente de que tú ganes lo mismo que un hombre. La igualdad es en muchos sectores y muchos... Bueno, o sea, y muchas actividades. Claro, o sea, y que también no le tengas miedo a tú como hombre a, no sé, hacer labores de cuidado, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, vámonos a una tradición mexicana un poquito más alejada, donde está la figura primero del charro, ¿no? Con las pistolas, con todo esto, el revolucionario. Las muchas mujeres. Muchas mujeres, ¿no? Ajá. Donde, digamos, el charro desapareció, pero nació el macho, ¿no? Y el macho siempre ha sido como esa persona, no sé, que no tiene, digamos, tantos cuidados de sí, pero porque eso está relacionado con los roles femeninos, ¿no? Y actualmente eso yo creo que ha despertado también a los hombres a ser más conscientes, por ejemplo, de este tema de los cuidados, de estar dentro de la casa, hacer labores, ¿no? Y eso se me hace muy importante, pero que no se malinterprete, porque luego surgen hombres que se pueden colgar de esos discursos para verse más progresista, pero realmente no lo son, ¿no? En el fondo es una careta. Sí, ¿por qué? Porque, o sea, a veces me toca ver masculinidades que, digamos, performan el padre, que están cambiando pañales, que están haciendo esto y el otro, y lo suben a sus redes sociales, pero yo digo, bueno, o sea, lo subes para que vean que los hombres hemos cambiado, ¿no? Yo digo, bueno, o sea, que sí está bien que lo visibilices, qué bueno que lo haces, pero eso es una obligación tuya porque es su hijo, ¿no? Así es, así es. Daniel, se nos acaba el tiempo. Felicidades por tu trabajo. Siento que va a ser algo muy interesante. Ya nos dices que en agosto, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por compartirnos, por darnos ahora sí que una primicia aquí en Diálogos desde la Frontera, y agradecerte tu tiempo, y pues luego nos dejas leer tu tesis, por favor. Y muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Arturo Ruiz, Iván Morales, nuestros queridos becarios, y Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio aquí en Diálogos desde la Frontera. Lo esperamos en la próxima.